Amén, amén, hermano Adán. Muchas gracias por esas bellas palabras de vida que hemos entonado. Ciertamente son palabras de vida. El tema está en que a veces las palabras de vida son simplemente reducidas a conocerlas, ¿sí? Son reducidas al conocerlas. El tema va más allá, ¿verdad? En el punto de ahora voy a ponerlas en práctica. Algunos ponen la palabra de vida en práctica, ¿verdad? Pero otros no. Y ahí es el objetivo de hoy, ¿verdad? Poder observar, poder animar, poder inspirar, quizás de repente, ¿verdad? Inspirar en nuestro ambiente, en qué puedo yo dar un poquito más a la obra del Señor, ¿verdad? Bueno, podemos decir que la exhortación de hoy está basada en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a leerlo, ¿verdad? Para que tengamos una idea de a dónde queremos ir. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a buscarlo en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor de esta manera. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo o a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Importante recordar esto. A veces es un tanto difícil poder ver los detalles o las pequeñas cosas que nos hacen falta para completar un todo, ¿verdad? O sea, emprendemos una misión, pero en el camino se nos van detalles, ¿verdad? Enfocados en otros detalles, pues se nos van pequeñeces. Y siempre va a haber alguien, siempre es necesario que alguien nos haga la observación necesaria, valga la redundancia, para hacernos detener y considerar nuestras acciones. Siempre es importante que en nuestro diario vivir tengamos abierta esa puerta de humildad, esa puerta de consideración, ¿verdad? Incluso la puerta de la paciencia para sentarte con alguien y que pueda haber ese diálogo analítico, ese diálogo considerado, comprensivo, que nos ayude a ver nuestras necesidades o aquellos detalles que hemos perdido, ¿verdad? O que estamos olvidando. No tanto que hemos perdido, sino que hemos olvidado, hemos pasado por alto porque estamos enfocados en otras cosas. Somos seres humanos y se nos van los detalles. Por eso es importante tener a alguien que nos haga recordar. En nuestras comunidades, por ejemplo, se escuchan frases como todo en esta vida se sabe, ¿verdad? Todo en esta vida se sabe. Y lo digo porque cuando nosotros olvidamos los detalles, ciertamente habrán otros que lo están viendo, ¿verdad? Lo están viendo.
y a veces no se toman la libertad de hacérnoslos ver de una manera constructiva, sino que nos lo hacen ver de una manera a veces destructiva. Quiero mencionar la palabra, lo hacen de una manera destructiva, ¿verdad? Pero siempre el que recibe el consejo debe recibirlo de una manera constructiva. Ser optimista en esto de recibir recomendaciones, ¿verdad? No siempre las recomendaciones vienen para animar. A veces hay fuentes de la información que no están como para animar, sino como para desanimar. Pero bien, el que recibe la información debe tener fuerzas, ¿verdad? Ser humilde, ser capaz de recibir esta información y convertirla en una información constructiva, ¿verdad? Sí, todo en esta vida se sabe. Y ciertamente en la congregación de los hermanos en Filipos no les hacía mal recordar cositas que quizás habían pasado por alto, cosas que a cualquiera de nosotros nos hubiera pasado, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los Filipos o de los filipenses, ¿verdad? Se entiende que la iglesia en Filipo era una iglesia muy elogiada. Sí, era una iglesia muy elogiada, muy reconocida. El apóstol Pablo habla muy bien de la iglesia en Filipo, ¿verdad? Se dice que el apóstol Pablo tuvo una gran influencia en la iglesia de Filipo cuando él pasa, ¿verdad? Por ahí predicando la palabra. Pero en realidad el apóstol Pablo nunca estuvo así de firme en Filipo por mucho tiempo, ¿verdad? Creo que él conoce, ahí el tema, él conoce sobre las dificultades que hay en Filipo a través de informantes, ¿sí? A través de personas o hermanos que supieron el amor que el apóstol Pablo le tenía a los hermanos en Filipo y les dicen, oye, Pablo, mira, Filipo está portándose muy bien. Personas optimistas, ¿verdad? Filipo se está portando muy bien, tiene muy buenos elementos de trabajo. ¿Te acuerdas de Clemente? ¿Te acuerdas de aquel que te servía o que servía contigo en el ministerio? ¿Verdad? O sea, son personas optimistas que le hicieron saber a Pablo los elementos positivos que habían en Filipo, en la iglesia de los filipenses, ¿verdad? Pero, por otro lado, también había la información de que en Filipo se estaba dando entre unas hermanas un dilema de discusión. Sí, lamentablemente, aunque pareciera mentira, ¿verdad? Hay congregaciones que tienen una gran influencia, que tienen una gran fuerza espiritual, que tienen un buen número de hermanos positivos, pero siempre hay esos túneles pequeños, ¿verdad? Siempre hay esos nervios pequeñitos, esas venas capilares chiquiticas que no se ven, pero que también alimentan de sangre al cuerpo. Esas son personas, hermanos, que están de alguna manera están ocultos, están tras bastidores. Pero según lo que nosotros observamos aquí, es importante reconocerlos, ¿verdad? Es importante porque como ya nosotros sabemos en la escritura, todos los miembros del cuerpo son importantes, ¿verdad? Y ayudan a que el cuerpo crezca de una manera enérgica, de una manera poderosa, de una manera edificante. Y no había que pasar por alto este caso que se da en Filipenses capítulo 2 en cuanto a Evodia y a Sintique, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo hace mención de ella. Bueno, y el esmero del apóstol en la epístola es con el objetivo de presentar a los hermanos elementos que debían ser considerados y tener prioridad en sus mentes, ¿verdad? Y así olvidar viejos sentimientos y volver a ser de un mismo sentir. ¿Qué le parece? ¿No cree usted eso? Sí, yo lo creo.
El apóstol Pablo argumenta en estos capítulos del libro de Filipenses elementos que, en lugar de mencionar todo lo que ocurrió con Evodia y con Síntique, el apóstol Pablo habla de una manera abundante en lo que es positivo. Él quería que si había algún problema en los filipenses o entre los filipenses, sí se considerara, sí se analizara. De hecho, en el versículo 2 del capítulo, en el versículo en el versículo 4, ¿verdad? En el versículo 4, creo que está ahí, ¿verdad? En el versículo 3, perdón, dice, asimismo te ruego también que a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, ayuda a estas. Él encarga a Timoteo a que ayude, ¿verdad? Él ayude a estas, ¿sí? Entonces, es una situación donde no hay que olvidar, no hay que olvidar. Hay que ayudar a que los hermanos vean su situación, vean su crecimiento, pero puedan ver también hasta dónde pueden llegar, ¿verdad? Hasta dónde pueden llegar. Y si es necesario, y yo creo que siempre lo es, ver elementos negativos, pero convertirlos en elementos positivos, ayudar también con esto. Entonces es importante ver que la iglesia en Filipo era una iglesia bendecida porque tenía ambos elementos, como también la iglesia en los Corintios. Ustedes recordarán, mis queridos hermanos y amigos, que la iglesia en Corinto también tenía diferentes problemas, ¿verdad? Y mucho más serios problemas que lo que pudo haber tenido la iglesia en Filipo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo los exhorta firmemente, pero también les da los elementos para que ellos puedan reconocer su falta y mejorar, ir hacia adelante, para que ellos puedan dar un poquito más de ellos hacia la iglesia, un poquito más de ellos hacia los hermanos, un poquito más de ellos hacia el prójimo, que son tres elementos importantes al momento de dar, ¿verdad? 5 consideraciones, más bien 4 consideraciones el apóstol Pablo menciona en el primer versículo, que son la consolación en Cristo. Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo, ¿verdad? En el versículo dice, consuelo de amor, si hay algún consuelo de amor, ¿verdad? Si hay algún consuelo de amor. Pablo dice, como tercer punto, si hay una comunión en el Espíritu Santo, comunión en el Espíritu Santo. Y la tercera es, si hay un afecto entrañable y misericordioso, si hay algún afecto entrañable y misericordioso. Entonces es importante observar que el apóstol Pablo en estos versículos menciona estos elementos importantes que la iglesia en Filipo debía considerar para lograr incorporarlo en nuestras mentes o en la mente de los filipenses y poder ir menguando el sentimiento que había entre Evodia y Síntique y el sentimiento que quizás esa desigualdad entre ellas pudo provocar en la mente de algunos hermanos. El consolación en Cristo, la consolación en Cristo tiene poder, hermano, es poder de comprensión. La consolación en Cristo significa poder de comprensión. O sea, cuando nosotros analizamos un poquito la consolación que hay en Cristo, Cristo vivió todo lo que un hombre puede vivir y más, porque él trae consigo la sabiduría del Padre. Entonces, hay palabras de consuelo en Cristo para que nosotros podamos reforzar nuestro ser con la palabra de Cristo. Consuelo de amor, un llamado poderoso, ¿verdad? Un llamado poderoso a
a cuánto amo yo a Cristo, ¿sí? Cuánto amor reflejó el Señor por mí, cuánto amor derramó el Señor por mí, cuántas cosas pasó el Señor por amor a mí. Entonces el amor en Cristo da consuelo, un gran consuelo, es un llamado poderoso a que se unan, a que se armonicen una vez las cosas, porque si el Señor sufrió por amor a mí, ¿por qué yo no puedo sufrir un poquito más por mi hermano? ¿Por qué no pudiera sufrir un poquito más por la iglesia, por mi prójimo? El afecto en la comunión con el Espíritu Santo es una unidad perfecta, ¿verdad? La unidad que el Señor dejó para nosotros, la unidad que Él mostró de Él con el Padre y con el Espíritu Santo para que esa unidad se reflejara en nosotros. Esa unidad se refleja en el libro de Juan. Pero Jesús dice, pues bien, así como hay unidad entre nosotros, también la debe haber entre los hermanos. Haya pues este mismo sentido, dice Filipenses también en el capítulo 2, versículo 5. Entonces, la comunión del Espíritu Santo es un argumento, es una frase que se menciona allí, que el apóstol Pablo la menciona, porque todo cristiano es llamado a tener esta unidad. Y si entre los hermanos hay alguna dificultad, se debe considerar esta unidad, porque es importante, ¿verdad? Hay que hacernos recordar que existe esta comunión con el Espíritu Santo y que en nosotros se debe reflejar hacia nuestros hermanos, hacia la iglesia, hacia el prójimo. Afecto entrañable y misericordioso, ¿verdad? Humanidad y compasión, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. El que está quizás en desacuerdo con nosotros o el que quizás está en una desopinión con nosotros no es un extraño. No, no es un extraño. Y si aún así lo fuese, es un ser humano que tiene debilidades, que tiene flaquezas, que tiene dificultades, que tiene cosas que pensar, igual que nosotros, de manera que está expuesto a tener debilidades, a tener confusiones. Y no nos toca a nosotros recalcarle o señalarle su falta, porque igual con la misma medida con la que mides serás medido. Entonces, de esa manera uno tiene que tener un balance de ser entrañable y misericordioso, debe ser considerado, debe tener un afecto entrañable y misericordioso. Hermanos, este elemento importante debían tener los filipenses y pienso que nosotros no estamos fuera de esto, ¿verdad? ¿Qué les parece? Sí, nosotros no estamos fuera de esto, nosotros también debiéramos tener consolación en Cristo en nuestra mente. Nosotros también debíamos tener consuelo de amor en nuestra mente. Nosotros también deberíamos tener la comunión del Espíritu Santo, el afecto entrañable y misericordioso en nuestra mente para poder tener una buena relación con nuestros hermanos, ¿verdad? Y con la iglesia y dar un poquito más de nosotros cuando haga falta, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Versículo 2, debemos sentir lo mismo. Sí, en todo este concepto lo que el apóstol Pablo está tratando de decir es que debemos ser todo de un mismo sentir. Debemos ser todo de un mismo sentir. Bueno, es que no es extraño que el apóstol Pablo pida eso de la iglesia, ¿verdad, hermano? No, ¿verdad, amigo? En la iglesia ese es el objetivo. Tratar de mantener un buen sentimiento positivo entre los hermanos. Dar un poquito de mí, más allá de mis fuerzas, en ese sentido por la iglesia. Sí, sentimiento importante que debemos tener, sintiendo lo mismo
empezamos a ver a nuestro alrededor, a ver a nuestros hermanos, a vernos como familia, ¿sí? Ya sí vernos más adelante lo presentaremos desde un punto de vista individual, ciertamente hay que verlo, pero en este sermón quisiéramos llevarnos a un punto de pensar en el tema plural, ¿verdad? En el tema como congregación, en el tema como iglesia. Hablar desde el punto de vista de la iglesia local, como lo fueron los filipenses, como también hablar desde un punto de vista de la iglesia universal, quizás, o distritorial, ¿verdad? O provincial, ¿verdad? O hablar de un punto de vista de la iglesia mundial, ¿verdad? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? La palabra del Señor dice que el evangelio debe llegar a todo el mundo y por todo el mundo y predicar la palabra. Pero siempre reducimos, y es algo aceptable, ¿verdad? Reducir nuestro espacio a donde estamos, ¿sí? Que el evangelio llegue hacia Margarita, que el evangelio llegue hacia Colón, que el evangelio llegue hacia mi familia. Pues es importante que si nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos la iglesia desde el punto de vista plural, nos preguntamos, ¿qué más he hecho yo para con la iglesia? Bueno, la iglesia lo miramos así. La iglesia tiene un programa, ¿verdad? La congregación tiene un programa. Incluso se está creando ministerios para que la iglesia pueda visualizar los ministerios más cercanos a ti, más cercanos a los hermanos. O sea, se está dando la oportunidad de que cada miembro pueda observar la posición donde está, en qué ministerio está y así dar de sí, ¿verdad? La iglesia está llamada, por ejemplo, a ayudar. La iglesia está llamada a participar en las actividades para fortalecer tu fe, mi fe. Entonces, ¿cómo doy yo un poquito más? Bueno, no solamente siendo partícipe de las decisiones, sino participando en la acción de las decisiones, ¿verdad? Siendo voluntario al participar de estas actividades, ¿verdad? No solamente diciendo, bueno, yo estuve en la reunión y sí, hablamos de esto. No solamente eso. Eso es bueno porque se necesita alguien que tome decisiones, alguien que organice, sí, pero también se necesita alguien que ejecute, ¿sí? Alguien que ponga las obras en marcha. Entonces es importante eso. Dar un poquito más es ir más allá del tomar decisiones, sino también del participar de estas actividades. Hermano, cuando nosotros miramos la iglesia en su conjunto, decimos, no es solamente orar por los demás, sino también después de orar hay que involucrarse en eso que hemos pedido. Quizás la herramienta que estás pidiendo para predicar, quizás los obreros que estamos pidiendo para predicar, uno de esos obreros seas tú. Y entonces está diciéndole al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a ir, ¿verdad? Mándame a mí, como dijeran los profetas. Entonces, cuando hablamos de dar un poquito más y sentir lo mismo que Jesús, Jesús salió y nos mostró lo que él podía hacer con la iglesia. Romanos capítulo 15, verso 5 nos habla acerca de la misma frase que está en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Romanos 15, 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Jesús o según Cristo Jesús, ¿verdad? Igual repito la frase mencionada en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11, la cual dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos,
consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, ¿verdad? Igual lo repite el apóstol en el capítulo 4, versículo 2 del libro de Filipenses, cuando le habla a Evodia y a Síntique, y dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando usted analiza un poco el mismo sentir, usted puede ver a Jesús ayudando, venir, dejando, como se usa la frase, dejando su comodidad en el cielo, viniendo a la tierra para ayudar, y se involucra entre las personas, ayudando a las personas en sus necesidades físicas, pero también les ayuda en sus necesidades espirituales, ¿ya? Necesidades físicas, necesidades espirituales. El Señor no tenía dinero, pero Él tenía el poder de la promesa y Él es dueño de todo. Así que Él motivaba a los hermanos a dar. Como cuando ocurrió la alimentación de los 5,000, le dice el apóstol a Jesús, no tenemos nada más estos panes y estos pescados. Dice Jesús, bueno, denle, que yo hago la otra parte. Importante recordar eso. Cuando uno dice no tiene, o cuando uno dice tengo un poquito, ¿qué hago con él? Jesús dice, bueno, dalo, da un poquito. Lo que tienes, puedes darlo. Yo me encargo de prosperarte en lo que has dado. Eso mismo nos dice el apóstol Pablo a los Corintios, cuando él dice que el Señor da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, cuando hablamos de la iglesia y cómo dar un poquito más de nosotros a la iglesia, hablamos de que debemos considerar las cosas que están a nuestro alrededor con la iglesia, de las cosas que se están haciendo, participar de ellas, colaborar con ellos, involucrarse en lo que estamos haciendo, tratar de ser una herramienta que se gaste en el uso de ella, haciendo la voluntad del Señor. Hermano, en lugar de olvidar que hay actividades hay que recordar que hay actividades y participar de ellas. En lugar de mencionar las actividades, hay que actuar en ellas. Hay que hacerse partícipe de estas actividades. Después de orar, hay que ejecutar. Sí, hay que ejecutar. Hay que actuar. Hay que preguntar, hermano, yo voy a hacer esto. O usted mismo personalmente, porque esto es personal, debe hacerlo junto. Opinar en los proyectos. Sí, hay que opinar en los proyectos, pero también hay que participar en la acción de los proyectos. Entonces es importante, hermanos, ir un poquito más allá con la iglesia. Ir un poquito más allá, hermano, se extiende un poco más y dice, eso es también un poquito, dar un poquito más de mí para mis hermanos, por mis hermanos, en el sentido particular, ¿verdad? En el sentido particular. Filipenses capítulo 2, versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros, ¿verdad? Sí, esto es interesante porque en estos momentos una de las cosas que más nos está quizás tocando, o una de las cosas que más nos está afectando es la necesidad. Sí, y a veces, no a veces, el ser humano por naturaleza se restringe o nos restringimos a dar cuando las cosas van así un poco difíciles. Usualmente decimos, bueno, es que no tenemos, como en el caso de aquella alimentación de los 5,000. Recuerda que el apóstol, repito, el discípulo dijo, solo tenemos, ¿verdad? Estos panes y estos peces, ¿verdad? Esa frase solo tenemos involucra como no tenemos más, ¿verdad? No podemos dar más allá de lo que no tenemos, ¿verdad? Como también recuerda aquella viuda, la viuda de Naín, cuando le tocó alimentar a Eliseo, ¿verdad? O a Elías, perdón. La viuda dijo, bueno, Elías, o digo yo, parafaseando el tema en cuanto al hecho que tratamos de mencionar en nuestra exhortación,
la viuda dice, yo solamente tengo este poquito de aceite y este poquito de harina y estaba a punto de hacer un pancito para darle un pedacito a mi hijo, comerle un pedacito y dejarnos morir. Eso es lo que pasa cuando el hombre piensa nada más en los límites propios. No, el Señor dice, no debes considerar. Elías o el profeta le dice a la mujer, hazlo así como estabas pensando, haz el pan, pero primero me das a mí. Ahí está el reto, hermano, el reto. El Señor dice, no vas a comer tú, no voy a comer yo, tampoco le vas a tus hijos, vas a pensar en los demás. Y cuando uno piensa así, dando un poco más o un poquito más a los demás, entonces el Señor dice, amén, ahora te voy a dar en abundancia. Pues eso es lo que la palabra dice. Nosotros a veces nos restringimos en eso de tener un poquito y no voy a dar porque me quedo sin nada. Y es mejor uno bien comido que dos mal comidos. Frases que aparecen en el mundo, pero no es así en el cristianismo. En el cristianismo nosotros debemos dar más, colaborar más, porque el que nos está guiando a nosotros es el Padre dueño de todas las cosas. Santiago capítulo 2, recuerde, dar un poquito más por mis hermanos, dar un poquito más por mis hermanos en la fe. En Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16, dice la palabra del Señor, hermanos míos. Pregunta, ¿de qué aprovecha si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Entonces, hay frases, porque Santiago está hablando de la vida material. Santiago está diciendo, bueno, oye, tú tienes fe. No es suficiente decir, hay que ir un poco más allá de decir que tienes fe, ¿verdad? Mire, yo recuerdo la escena cuando Pedro caminaba sobre el mar. Oye, se estaba hundiendo en el agua. ¿Qué él tenía que hacer? Nadar, ¿verdad? ¿No le parece? Tenía que dar más fuerza, creer en el que está con él. Tenía que nadar hacia Jesús. Esa era la iniciativa que Pedro tenía que tener. No lo hizo. En su sentido comenzó a pedir auxilio. Gloria al Señor que pidió auxilio y gloria al Señor que Jesús estaba a su lado. Esa era su ayuda. Entonces, a veces nosotros estamos en un lugar, vemos la necesidad, vemos al hermano en particular, vemos a la hermana en particular, vemos a la familia en particular que tiene algunas necesidades y decimos, wow, qué hermana, pues esta hermana trabaja. Empezamos a investigar sobre la hermana, sobre los hermanos, sobre los niños. Tendrán esto, tendrán lo otro, serán esto, ¿por qué no busca trabajo? ¿Por qué? Entonces, hacemos un cuestionamiento en nuestra mente y ni siquiera nos acercamos para decirle, hermana, venga a mi casa tal día, o yo voy a ir a su casa tal día, porque dar un poquito más, yo voy a ir a su casa tal día y le voy a llevar algo para que usted se regocije. El apóstol, el Santiago dice, ¿cómo es posible que entre un hermano a la congregación? Nosotros empecemos a decir, tiene necesidad. Él no va a la iglesia para que le señalemos sus necesidades, hermano. Él va a la iglesia buscando ayuda, porque eso es lo que la iglesia está destinada a hacer, a ayudar, a compartir, a tener consideración, a tener misericordia de los demás. Dar un poquito más, hermano, más del Dios te bendiga, más del te queremos mucho, más del te vamos a extrañar. Cuando venga el próximo domingo, regresa a la iglesia, más de eso, más. Pregúntele, ¿tú tienes alguna necesidad? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas comer? Sí, mire que necesito. Tenga, póngase la mano en el bolsillo y dele, porque si preguntamos es porque tenemos.
Yo recuerdo cuando aquel hombre paralítico estaba en la puerta de la Hermosa, allá en Hechos capítulo 2, en Hechos, ¿verdad? Y él entra, pero Pedro no puede ofrecerle nada porque Pedro no tiene nada. Él dice, él mismo lo dice. Así que él pasa al lado del paralítico, lo ve y dice, bueno, ¿qué te puedo ofrecer? ¿Verdad? Y entonces el hombre le dijo, oiga, deme una moneda, porque él va al templo, es un cristiano. Es un cristiano. Se supone que tiene que tener consideración por los pobres, por los desvalidos. Y el desvalido le dice, oye, cristiano, hablando de ese punto, ¿verdad? Oye, cristiano, dame una moneda. Y Pedro dice, bueno, mi amigo, la verdad es que no tengo moneda, pero lo que tengo te doy. Y le dio sanación. En ese momento, Pedro era eso lo que él tenía. Cuando algún hermano, alguna persona va a nuestra congregación, en este caso algún hermano entra a nuestra congregación, no nos limitemos a preguntar, no nos limitemos a ver, no nos limitemos a averiguar. Hermanos, actuemos. Dice Santiago, ahí se verá nuestra fe en la acción. En Hechos capítulo 2, versículos 45 y 46, dice la palabra del Señor en este mismo sentido de la ayuda a los hermanos, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, en particular, dice que ellos vendían sus propiedades. Ciertamente, no me quiero meter en el asunto de tu propiedad, pero sí tenemos posesiones. Claro que sí, todos tenemos posesiones. A nuestras manos llegan recursos, ¿verdad? Y uno de los renglones de administración en nuestros recursos sería para los pobres, para la ofrenda, en fin, todo lo posible para demostrar que estoy dando un poco más. Ciertamente no debe ser el dar, no debe ser, como dijo el apóstol Pablo, por contienda ni por vanagloria. Uno lo debe dar sintiendo en su corazón su deber y su consideración para con los hermanos. Dar un poquito más a mis hermanos. Sí, en estos momentos de pandemia, ver lo que se necesita. ¿Sí, hermano? Sí. En estos momentos de pandemia, ver lo que se necesita. ¿Qué puede necesitar un hermano? Bueno, un hermano puede necesitar una llamada telefónica para animarlo. Un hermano puede necesitar un mensaje de WhatsApp. Hoy día que los WhatsApp están gratis, ¿verdad? Hay personas que tienen WhatsApp gratis. Ponen una tarjeta de $3 y le dan un montón de mensajes WhatsApp gratis. Un hermano en estas condiciones necesita un buen mensaje por WhatsApp, necesita una buena llamada telefónica de ánimo, ¿verdad? Un hermano en estas condiciones necesita comida, puede ser que no tenga trabajo. Usted sabe que hay muchas personas en este país que no tienen trabajo, al igual que en todas partes del mundo. Un hermano en esta circunstancia necesita mascarilla, necesita careta, necesita comida, necesita una oración. Un hermano en estas condiciones necesita muchas cosas. ¿Cómo es posible entonces que mi fe se limite a decir que posiblemente los hermanos tengan necesidad? O que mi fe me diga que ahora yo oro por los hermanos cuando yo sé que hay hermanos en mi congregación, hay personas en mi congregación que necesitan. Hermanos, tengo que ver en mi ambiente, en mi alrededor, con qué puedo yo ayudar a mis hermanos. Sí, la ofrenda es importante. Sí. La ofrenda es importante. Y es importante, sí, que demos nuestra ofrenda. Pero ¿por qué no dar un poquito más? ¿Por qué no? Porque el Señor nos da más allá de lo que nosotros necesitamos. A veces ponemos comida en la nevera que no nos comemos y al siguiente día la agarramos y la tiramos afuera. ¿Por qué no? A veces compramos más trapos de lo que necesitamos, y ¿por qué no tomar esos trapos que vamos a dejar de usar y ponerlos en una bolsa y regalarlos a alguien que necesite en estos tiempos de pandemia? Y claro, siempre habrá necesidades. Observe a su alrededor. Mire quiénes están a su alrededor. Mire la familia de la fe. Mire a la iglesia. Mire a su hermano.
Hechos dice, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría. Un elemento interesante, importante. Cuando usted tiene su burbuja, come en paz, ore, haga las cosas como debe ser. Dando un poquito más de mí para la iglesia, para mis hermanos, debo sentir lo mismo. Pero hay otro grupo de personas que estamos buscando. Sí estamos buscando cómo animar a la iglesia. Sí estamos buscando cómo reforzar la fe de nuestros hermanos. Y si es necesario, con palabras de ánimo, pero también con un elogio material. ¿Por qué no? Jesús utilizó lo espiritual y también usó lo material para llamar a las personas. Y nosotros lo hacemos por la iglesia. Nosotros lo hacemos por el hermano. ¿Por qué no hacerlo por el prójimo? Sí, hermano. Nuestro prójimo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nosotros somos siervos, ¿sí? Somos siervos. Nos convertimos de esclavos, según el libro de Romanos, de esclavos a siervos del Señor. Somos siervos del Señor. Nos debemos a las personas por las que Cristo se sacrificó. Nos debemos a las personas que están a nuestro alrededor. Le debemos a ellos el ayudarlos. Nos debemos dedicar a eso. Somos la iglesia del Señor. Debemos dar un poquito más. Mirar a nuestro prójimo, sí, con la intención de predicar la palabra, sí, pero también con la intención de alimentar una parte dentro de él que se llama la ansiedad, una parte de él que se llama el hambre, una parte de él que se llama la tristeza, una parte de él que se llama la desconsolación. Está herido, lastimado, la vida lo ha golpeado, el virus lo ha golpeado, no tiene trabajo, no tiene un lugar donde vivir, la gente lo echó porque no pagó la renta. Pero el gobierno decía que no debía considerar eso, pero lo echaron. Está en la calle, está arruinado, está desolado. Esa persona necesita ayuda. Está en su casa pensando qué va a comer. Y nosotros lo vemos todos los días salir bien limpiecito. Pero es que por dentro él está agobiado. ¿Quién va a saberlo? Tú, que vives alrededor de él. Tú, que lo conoces. Tú, que eres tu vecino. Es tu vecino, es tu vecina. Son los niños de la vecina, son los niños de mi amigo, yo los conozco, yo los veo todos los días. Tú eres un cristiano, da un poquito más de ti. Acércate, ayúdalos. El prójimo es una parte importante en la fe del cristiano. Sí, los hermanos lo son, la iglesia lo son, pero el prójimo, dice la palabra del Señor, el amor no hace mal al prójimo. Romanos capítulo 13, verso 10. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. O sea, hacerle mal no es lastimarlo, no es directamente golpearlo, no es directamente ofenderlo, sino simplemente ignorarlo. Ignorarlo. Verlo pasar, sí, e ignorarlo, ¿verdad? Darle un poquito más es lo que debemos hacer. Santiago capítulo 2 verso 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Hermanos, dar un poquito más de nosotros. Sí, me congrego, sí, perfecto. Leo la palabra, sí, excelente. Oro al Señor, sí, excelente si oras. Ayudas con la ofrenda, perfecto. Eso es bueno, son nuestros compromisos. Pero estoy pidiendo un poquito más en estos momentos. Un poquito más para la iglesia, un poquito más para el hermano, un poquito más para el prójimo. Hagámoslo. Revivamos nuestro espíritu. Porque en estos momentos la ausencia física quizás está golpeando nuestro espíritu.
nos sentimos solos y nadie nos llama. Nadie se acuerda de nosotros, podemos decir, pero sí, nos acordamos de usted. Pero no es suficiente acordarse de usted. Yo necesito llamarte, yo necesito visitarte, yo necesito saber qué necesitas. La iglesia, el hermano, el prójimo. Tengamos entonces el mismo sentir. Jesús abandonó su comodidad, vino al mundo, sufrió, tratando de complacernos, tratando de ayudarnos, tratando de dar más allá. Hebreos capítulo 11 dice, dando más allá de nuestras fuerzas, y el Señor nos va a dar nuestro galardón. Te animo, hermano, en esta exhortación. Te animo, amigo. Tu fe, amigo, debe llevarte un poco más lejos. Tanto tiempo Jesús nos ha dado ejemplos de lo importante que es llevar nuestra fe al límite, no limitarla. Jesús le dio ejemplo al carcelero, Jesús le dio ejemplo a Nicodemo, Jesús le dio ejemplo de Lidia, Jesús nos dio ejemplo de los discípulos en Hechos capítulo 2. Tú sabes eso, tú sabes esos ejemplos. Ellos creían, sí. Ellos hacían cosas bonitas, sí. Ellos tenían fe, sí. Ellos oraban, sí. Ellos daban de lo suyo, sí. Pero el Señor dice, no es suficiente. Necesitan conocer lo profundo de las cosas para motivarse un poco más. Y el Señor les envía un siervo, el Señor les envía un predicador, un obrero, y les dice a ellos lo que tenían que hacer. El mismo Pablo tuvo que saber qué debía hacer por alguien mucho menos que él, Ananías, un siervo del Señor. Entra Pablo a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Un poquito más de ti, amigo, es lo que necesita el Señor. Un poquito más. Pon tu fe más alta. Súbela del nivel. Reaviva tu espíritu y dile, eso no es suficiente. Necesito obedecer, integrarme a este grupo, integrarme al servicio del servicio del Señor para que mi fe se logre con más objetividad. Amigos, gracias. Quizás haya muchas otras cosas que decir, pero en el amor del Señor te amo y ruego al Señor que en el curso de nuestras vidas podamos ver los detalles para que nuestra fe vaya creciendo y podamos dar un poquito más de nosotros. Acepta el consejo, acepta la exhortación, acepta las palabras de ánimo, acepta las críticas, incluso destructivas, y conviértelas en positivas. Sé un buen obrero del Señor. Que el Señor te bendiga y que tengas éxito en tu vida. Demos un poquito más de nosotros.